Os amo a todos con entrañable amor. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Como la aurora tu ser se ha convertido en mi amanecer, si tú estás en mí, hay vida. Aunque no te puedo ver, tú estás conmigo, no temeré tu dulce voz me guía. Confiaré, mi esperanza en ti pondré, te veré. Como el amanecer, enviarás tu voluntad y en la sombra de tus alas siempre quiero estar. La noche acabará, lámpara es a mis pies tu verdad, me levantarás de nuevo. Puestos los ojos en ti, es esa la forma en que quiero vivir, dejando atrás la duda y el miedo. Confiaré, mi esperanza en ti pondré, te veré en mí como el amanecer, enviarás tu voluntad y en la sombra de tus alas siempre quiero estar. Oh.
Y pondré enviarás tu voluntad. En la sombra de tus alas siempre quiero estar. En la sombra de tus alas siempre quiero estar. En la sombra de tus alas siempre quiero estar. Decir que es muy importante entender cómo es la interacción de Dios en nuestras vidas. Es decir, muy poco. Decir que es muy importante entender cómo opera Dios en nuestra vida, cómo funciona la presencia de Dios en nuestra vida, cómo es que se mueve, se activa, se desactiva, cómo es que opera y cómo funciona la presencia de Dios en nosotros. Es decir, muy poco, porque más que decir que es importante, hay que decir que es maravilloso, que es algo impresionante, que es algo misterioso, que es algo sobrenatural, que es algo espiritual. Habría mucho más que decir. Incluso yo podría decir que es fascinante. Es fascinante entender y discernir y descubrir cómo es que Dios opera en nuestra vida. ¿Estarás de acuerdo conmigo? Espero. ¿Te acuerdas de quién es Jabes en la Biblia? Jabes, aquel varón ilustre que hizo una oración con 4 peticiones y que dice la Escritura que Dios se las concedió. Vamos a leerlo juntos. 1 Crónicas capítulo 4 verso 10. Y quiero decirte entonces que Jabes lo entendía. Jabes entendía esto. Esta oración que hace él denota un profundo entendimiento de la interacción de Dios en la vida del ser humano, del creyente. Jabes está en 1 Crónicas capítulo 4 verso 10. Dice: e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y luego dice: y le otorgó Dios lo que pidió. Como dije, esta oración denota un profundo entendimiento de cómo opera Dios en nuestras vidas. Y en esta ocasión, hoy quiero enfatizar y quiero compartir contigo la tercera cosa que menciona Jabes aquí. La parte donde dice: si tu mano estuviera conmigo. ¿A qué se refiere? Que la mano de Dios esté en nosotros. Ahora imagina esta escena, hazte mentalmente el cuadro de una escena en donde pudiéramos ver cómo la mano de Dios está sobre nosotros en todo momento de nuestra vida. ¿Te lo puedes imaginar? ¿No? Que te subes al carro y ahí va la mano de Dios encima de tu coche. Y que llegas a la oficina a trabajar y ahí está la mano de Dios encima ahí de tu escritorio donde trabajas. Y que llegas al súper y andas por los pasillos, te compras y ahí está la mano de Dios encima de ti en todo momento. ¿Te imaginas ese cuadro? ¿Te lo puedes hacer la imagen mental? La mano de Dios sobre nuestras vidas. Cubiertos, protegidos, rodeado por la mano de Dios. ¿Sí lo ves? ¿Sí estás conmigo? Rodeado por la mano de Dios.
La mano de Dios, mis amados hermanos, en las Escrituras tiene dos aspectos principales, como muchas otras cosas, uno negativo y otro positivo. Y quiero mostrarte esto en esta ocasión. Mira, en primer lugar, hablando de la parte negativa de la mano de Dios en la vida de una persona. Comparto contigo Hechos capítulo 13. La mano del Señor puede estar en contra de nosotros. ¿Te imaginas esto así? De hecho, a veces usamos nosotros esa forma de, ¿no? Cuando alguien nos quiere agredir o cuando alguien se quiere pasar, a veces hasta ponemos así la mano, ¿no? O las manos, ¿no? Así nos defendemos, ¿no? La mano de Dios en contra. Hechos 13:4 dice, ¿sí estás conmigo? ¿Sí lo encontraste? Dice, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia, es Pablo y su equipo, y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Este Juan no es Juan Luis que está allá sentado, es otro Juan. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, subraya, falso profeta judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, que se llamaba Barjesús, ¿te acuerdas? Dice, pues así se traduce su nombre, Elimas o Barjesús es el mismo, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Qué estaba tratando de hacer Elimas? Apartar de la fe al procónsul, que el procónsul no escuchara lo que tenía que escuchar de boca del apóstol, de Pablo, que le iba a predicar, le estaba compartiendo el mensaje del evangelio, ¿verdad? Y entonces Elimas está resistiendo, está buscando la manera de distraer al procónsul para que no, está estorbando, digamos. No sé si has visto gente así por ahí que se opone, que está en contra, que estorba a la predicación de la palabra del evangelio, del mensaje de salvación. Versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, y lleno del Espíritu Santo, subraya eso por favor. ¿Cómo estaba Pablo? Lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti. Y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Y andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. ¿Te puedes imaginar el cuadro? Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, ¿qué hizo? Creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Híjole, aquí tendríamos mucho que decir en cuanto a esta idea romántica que tenemos de lo que es la llenura del Espíritu Santo. Yo estoy seguro que cualquier cantidad de cristianos modernos, al ver esta reacción en el apóstol, se le tirarían encima y lo ahorcarían. Dirían, ¿qué te pasa, cuate? ¿Qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre en el nombre del Señor hacer una cosa tan atroz y tan espantosa? Mira este pobre cómo lo has dejado ciego. Estás loco, Pablo. Orate. Malvado. Pero dice la Escritura que estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Sí te das cuenta cómo tenemos unas ideas equivocadas acerca de lo que es la llenura del Espíritu Santo? Y de lo que es cómo funciona Dios y cómo hace Dios sus cosas. Tenemos una idea muy romántica y no nos gusta que nos suban el tono y que todo sea miel sobre hojuelas y todo esté sobre algodones. Pero una palabra fuerte, no, eso ya no viene de Dios. Menos dejar ciego a un individuo, ¿no? Imagínate.
¡Qué agresión de Pablo! Me encantan las escrituras. ¿Sí o no? Mira, otro ejemplo. Hablando de esto de la mano de Dios en contra, en el aspecto negativo, no positivo. Deuteronomio capítulo 2, versículo 14 y 15. Todos ustedes conocen, espero, porque son muy asiduos a la lectura de las escrituras, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y estoy seguro que conozcan la historia de aquel grupo de gente que Dios les ofreció la tierra prometida y ellos la rechazaron. Dijeron, uy, no, qué miedo, hay gigantes. No. Volvámonos de regreso a Egipto. Vámonos al mundo, vámonos a la esclavitud, designemos un capitán porque está muy fea la cosa allá dentro de la tierra prometida. Pero es la tierra prometida por Dios. Era tierra que fluía leche y miel, era una tierra preciosa, maravillosa. Sí había enemigos, sí había gigantes. Y es equivalente, y tú lo sabes, lo hemos hablado otras veces, a la vida que tenemos enfrente. Dios nos ha ofrecido tener una vida nueva en Cristo. Una vida maravillosa, llena de paz, de amor, de gozo, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza. ¿Sí o no? Es la vida que tenemos enfrente. Es nuestra tierra prometida. Es el área que hay que conquistar. Y nos ha pedido Dios que, al igual que ellos, eliminemos al enemigo de la tierra, que son fornicación y adulterio y impureza y pasiones y ira, enojo, malicia, blasfemia, todo eso que la Biblia dice que son las obras de la carne. Es el equivalente espiritualmente. Ya sabíamos eso, ¿verdad? Estoy repasando. Pues este grupo de gente que desechó y que rechazó y que menospreció la vida que Dios les ofrecía, Dios les dice, bueno, pues entonces no van a entrar, no la van a disfrutar. ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? Y entonces empiezan a deambular. ¿Cuánto tiempo en el desierto? 40 años. ¿Hasta que qué? Hasta que toda esa generación muere y sus hijos son los que entran a heredar aquello maravilloso. Vamos a leerlo en Deuteronomio 2:14. Dice, y los días que anduvimos en Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Zered fueron 38 añitos, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Y también la mano de Jehová vino sobre ellos para destruirlos de en medio del campamento hasta acabarlos. ¿Qué habían venido sobre ellos? La mano del Señor para destruirlos. Y hay más ejemplos de esto. Te dejo ahí, no me quiero clavar ahí porque es la parte triste de la historia, pero quiero que hablemos del otro aspecto de la mano de Dios, que es del aspecto positivo, del aspecto maravilloso. No sé si tú te acuerdas que en cierto momento de la historia el pueblo de Israel es llevado en cautiverio a Babilonia. ¿Sí se acuerdan? Nabucodonosor, toda esta historia. Y Jerusalén y el templo son destruidos, quemados, incendiados. No sé si alguna vez has estado en un lugar que se quemó, en una casa quemada. ¿Has entrado a algún lugar, alguna vez a algún lugar que se quemó, que se incendió? ¿Cómo huele? ¿Y cómo todo está negro y hecho pedazos y destruido? ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora imagínate la casa de Dios destruida y quemada. Y las casas de los grandes hebreos, judíos, los príncipes y todo, el rey, todo quemado, roto, destruido, el muro en el suelo. Una ciudad sin protección, quemada, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Ubican ese? Ahí te lo dejo tantito para que me aguantes con esa idea. Lo que quiero decir antes de continuar en este punto es que el equivalente para nosotros en el Nuevo Testamento, la casa de Dios es la iglesia. Y en este punto, los hebreos fueron llamados por Dios para regresar y reconstruir la casa y reconstruir la ciudad y volver a levantar los muros. Y es la historia que tenemos en la Biblia de Nehemías y de Esdras. ¿Sí estamos? Sí, ¿saben Nehemías, Esdras? ¿Sí? ¿Ustedes leen la Biblia? Sí, ¿verdad? Bueno,
Perdón. Que por cierto yo diría que esos libros están invertidos, pero bueno. Porque Nehemías es el que se encarga de la reconstrucción física y Esdras el que se encarga de poner en marcha toda la adoración y todo el servicio y todo el trabajo, y los levitas, los sacerdotes, los sacrificios y todo eso. Pero bueno, eso es equivalente en nuestros días al trabajo de la iglesia. La iglesia tiene una labor de reconstrucción. Porque cuando llegamos a la iglesia, normalmente llegamos con una vida quemada, rota, destruida, derribada, arruinada. Y se inicia un trabajo de Dios espiritual en el que nuestras vidas son reconstruidas. ¿Sí estamos? ¿Sí lo ves? ¿Lo leemos? Porque estoy aquí echando rollo, pero no lo hemos leído. Vamos a leerlo, ¿no? Primero vámonos a 1 Timoteo capítulo 3. Dice esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Tienes que aprender a conducirte en la casa de Dios. Era todo un tema, andar en la casa de Dios en el Antiguo Testamento. Había que, no cualquiera entraba, y fechas y horarios y formas y vestimenta, una serie de cosas, ¿no? Pero luego dice, ¿cómo? Para que sepas, Timoteo, cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La casa de Dios hoy somos nosotros, la iglesia. Impresionante, ¿no? Fíjate, 1 Corintios capítulo 3 versículo 9. 1 Corintios 3, 9. Y ya me voy a apurar porque ya vi que ahí andan, a lo mejor nos sacan. ¿Listos? 1 Corintios 3, 9 dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Sabes de qué está hablando esta palabra fundamento? Es cimentación, es el cimiento de la casa. Y si sobre este fundamento o cimiento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros, en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. No hay duda de que la iglesia y de que nosotros somos ahora el templo de Dios, la casa de Dios. El Espíritu Santo de Dios ha venido a morar en nosotros, en cada uno en lo particular. ¿Sí estamos? Entonces la historia bíblica, regresando, nos enseña cómo Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino y destruyó todo. Luego vino su hijo Belsasar, a quien se le quita el reino por usar la vajilla del Señor para una fiesta idolátrica, con tintes de orgía, aunque no se dice que haya sido una orgía, pero estaban ahí, dice, sus concubinas y las mujeres, y se pusieron a beber y a emborracharse y a adorar y a bendecir a los ídolos, pero con la vajilla de Dios que trajeron de Jerusalén. Y entonces viene una mano que escribe en la pared y le dice: tu reino ha sido contado y faltaste, cuate, has sido hallado falso, y pum, se lo quitan. Y luego de eso vienen los medopersas. Ustedes lo pueden estudiar en las clases de escatología seguramente, ¿no? Entonces me siento como pez en el agua, hermano, porque todos me están entendiendo perfecto, ¿cierto? Todos saben estas cosas de las que estoy hablando. Entonces después viene Ciro, ¿no? Rey de los medos y persas. Luego vino Darío y luego vino Artajerjes.
¿Todo bien? Perfecto, gracias. Entonces, incluso por ahí anda Asuero en medio de estos. De hecho, la Biblia dice que Asuero, ¿se acuerdan de la historia de la reina Esther? Asuero fue papá de Darío, aunque él no interviene en la historia de la reconstrucción de Jerusalén, no se menciona nada más esto. Entonces, mira, búscalo conmigo en Esdras 6:14, por favor. Esdras 6:14 dice: y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Ido era un vidente de Dios, un profeta de Dios, y su hijo también, Zacarías. Y cuando puedas te recomiendo que leas estos dos libritos chiquitos, Ageo y Zacarías. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Entonces Dios usa estos tres reyes de los medo-persas para reconstruir, y por medio de ellos provee, faculta, facilita y ponen el dinero y los animales y todo lo que se requiere para volver a echar a andar la casa de Dios y reedificar Jerusalén. Te recomiendo su lectura. Entonces, físicamente hablando, la casa de Dios es terminada en los días de Darío, pero le tocó a Artajerjes reactivar el culto, la adoración, la alabanza, los sacerdotes, etcétera, etcétera. Porque tener la casa reconstruida sin echarla a andar, su funcionamiento, ¿qué sentido tendría? ¿Sí estás de acuerdo? Juntar a la iglesia no tiene sentido si no estamos hablando de la vida espiritual que hay dentro de la iglesia. Entonces, tan importante era reconstruir la casa físicamente como echar a andar después todo el servicio y la adoración y los sacerdotes y los holocaustos y el ministerio, exactamente, todo lo demás. Entonces Dios pone en el corazón de este rey volver a echar a andar, a reactivar el servicio en la casa de Dios. Esdras 7, léelo conmigo. Y fíjate, ya llegamos a esta parte donde quiero que veas la mano de Dios. Era nuestro tema, ¿te acuerdas? La mano de Dios. Dice Esdras 7:6. Este Esdras subió de Babilonia. ¿Dónde estaba Esdras? En Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, había dado. Y le concedió el rey algunas cosas de las que le pidió. ¿No, verdad? Todo lo que pidió Esdras al rey se lo concedió el rey. ¿Por qué? Porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. ¿Dónde estaba la mano de Dios? Sobre Esdras. ¿Y en qué se tradujo? En que el rey le concede todo lo que pide para volver a echar a andar la casa de Dios. ¿Sí lo ves? Por esa razón, wow, la mano de Dios. La mano de Dios. Versículo 7. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7º del rey, porque el día 1 del mes fue el principio de la partida de Babilonia. O sea, el día 1 de enero, vamos a decirlo, salieron de Babilonia, y al 1 del mes 5, o sea, 1 de mayo, el día del trabajo, según nosotros, ese día, ¿qué dice ahí? ¿Ah? Llegó a Jerusalén estando con él la buena mano de Dios. Un viaje largo, ¿no? ¿Sí ves? Un viaje largo desde que partieron de Babilonia hasta que entraron. Pasó un buen tiempo, pero lo lograron porque la buena mano de Dios estaba sobre ellos. Wow. Pero luego el versículo 10 nos revela el por qué. ¿Por qué estaba la buena mano de Dios sobre Esdras? Empieza el versículo 10 diciendo, porque Esdras, o sea, nos va a dar la razón de por la cual la mano de Dios había estado, la buena mano de Dios estaba con él. Había preparado su corazón
para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla en Israel, sus estatutos y decretos. ¡Wow! Preparar el corazón para 3 cosas: inquirir, cumplir y enseñar. Aquí tenemos, mis amados, otra vez un patrón. Aquí hay un patrón. Este es el patrón que se puede observar en el corazón de aquellos que gozan de la buena mano de Dios sobre ellos. Es decir, aquí hay un secreto. Si quieres gozar de la buena mano de Dios sobre ti, asegúrate de seguir este patrón. Número 1, inquirir en la palabra de Dios. Inquirir. Esto quiere decir, según el diccionario, leer, estudiar, investigar, examinar, preguntar. Inquirir. Estamos hablando de esta actitud del corazón del creyente que dice: quiero estudiar y quiero leer y quiero meterme a la palabra de Dios, a las escrituras. Eso es inquirir en la ley de Dios, eso es inquirir en la palabra de Dios. Es una actitud del corazón, una disposición del corazón, porque dice el versículo 10 que él había preparado su corazón para inquirir. De eso pedimos nuestra limón a los que estamos en el ministerio, de que todo mundo pudiéramos tener esta actitud de inquirir, de estudiar, de leer, de analizar, de considerar, de meterse en las escrituras, de preguntar insistentemente, meterse a la palabra. La segunda, cumplir. Todos sabemos qué es eso, ¿no? Es aplicar la palabra, es aplicar los principios, es apegarse a los principios y a las verdades de las escrituras. Te prometo, mi amado hermano, que en la medida que tú apliques los principios espirituales y bíblicos en tu vida va a ser maravillosa. Te lo firmo ante notario si quieres. Te lo firmo. Si tú le pegas duro al amor, al gozo, a la paz, a la paciencia, a la benignidad, a la bondad, a la fe, a la mansedumbre, te garantizo una vida maravillosa. Hay que cumplirla, hay que aplicarla, hay que llevarla a cabo, hay que obedecerla, hay que meterse ahí y a la mera hora dar el ancho y perdonar y no gritar y no insultar y no amenazar y dar y apoyar y acompañar y estar. Hay que cumplir los principios. Saberlos nada más revuelven el estómago. Un cristiano que tiene mucho conocimiento pero que no vive de acuerdo a lo que sabe, causa náuseas, porque es un cristiano religioso, es un cristiano de mentiras, es un cristiano que no vive de acuerdo a lo que dice que cree. ¿Estás conmigo? Las escrituras nos dan principios tan sencillos para cumplir. Hablábamos hoy en la mañana de la clase, ¿quién estuvo en mi clase? De no decir malas palabras. No decir malas palabras. Eso es bíblico, hermanos. Eso es algo espiritual, profundamente espiritual. Y oigo a muchos cristianos hablar como carretoneros. Y hasta se sienten contentos porque las dicen así grandotas y gordotas. Wow. Y eso está más hablando de la forma de hablar. Podríamos hablar de otras cosas, de cómo tratan a sus esposas o a sus esposos, o a sus hijos, o a sus padres. La falta de respeto hacia los padres pulula. La falta de obediencia respetuosa y temblorosa no se ve entre los cristianos.
Cristianos que se dicen ser cristianos y no obedecen a sus padres. Son rebeldes y groseros e irrespetuosos con sus padres. Y en cuanto pueden hablan mal de sus papás y los critican y los juzgan y los condenan, y si pudieran hasta los crucificaban. Quiera Dios que nos dé el entendimiento necesario para entender que las Escrituras están ahí para hacer caso de ellas y para vivir conforme a sus principios. No es difícil, mis amados. Hablarle bien a tu cónyuge no es difícil. Tratar bien a tus hijos o a tus padres no es difícil. Obedecer no es difícil. Respetar no es difícil. Créeme. Esdras 7:27, por favor. Me voy a ir más rápido ya. Dice Esdras 7:27: bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo la mano de Dios. ¿Qué hace la mano de Dios aquí? Fortalecer. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Wow. Esdras 8, por favor, 15. Esdras 8:15. Los reuní junto al río que viene a Ahava, y acampamos ahí 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé ahí de los hijos de Leví. Ustedes saben que los levitas tenían una función específica y que nadie debía hacer lo que hacían ellos porque era peligroso. Entonces despaché a Eliezer, a Ariel, Semaías, el Natán, Jarib, el Natán, Zacarías y Mesulam, hombres principales, asimismo a Joyarib y al Natán, hombres doctos, y los envié a Ido, jefe en el lugar llamado Casifia. Y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido y a sus hermanos los sirvientes del templo en el lugar llamado Casifia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. ¿Qué mandó a traer? Ministros. ¿Para qué? Para la casa de Dios. Y nos trajeron a un varón entendido de los hijos de Maali, hijo de Leví de Israel, a Serebías con sus hijos, sus hermanos. 18. Y me brinqué una parte del versículo, ¿verdad? ¿Sí o no? Mandé a que me trajeran unos ministros, buenos siervos. Los mandé a traer y nos los mandaron. Espérame. ¿Qué dice? Según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros. La buena mano de Dios sobre nosotros guió el asunto para poder conseguir buenos ministros. Y eran un chorro, mira cuántos, 18. Luego dice, versículo 19, a Asabías y con él a Jesaías de los hijos de Merari, a sus hermanos y a sus hijos, 20. Y de los sirvientes del templo, y yo leo eso y digo, a mí me encantaría ser sirviente del templo, que me presten un trapeador y ya con eso. A quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. 258 gentes en total. ¡Wow! Un buen grupo, ¿no? Dios levanta ministros para servir. Y eso es fruto de la buena mano de Dios. ¡Qué alegría! Yo, como el chalán de esta iglesia, me gozo al ver esto, porque no depende de mí. Qué padre, ¿no? Que no dependa de mí, mi buena mano. Pedro tiene buena mano. No, la buena mano de Dios nos ha traído a algunos de ustedes, varones, que tienen un ministerio maravilloso entre nosotros. No quiero dar los nombres para que no se crean mucho, pero Dios ha traído gente increíble a esta iglesia.
Y ahí andan otros que se están haciendo los locos. Ahí andan otros que están haciendo dilaciones y que como que no oyen, pero que ya es tiempo de que se levanten a servir. ¿Amén? Bueno, concluyo. Te recomiendo ampliamente que investigues más acerca de este tema de la mano de Dios. Hay más que decir. Ya se me acabó el tiempo, me estoy brincando una buena porción aquí de mi prédica, pero te recomiendo que tú lo estudies, la buena mano de Dios sobre nosotros. Termino con 2 textos más. ¿Me permiten? Salmo 139:1. ¿Qué diremos a todo esto? Entender esto, tener este conocimiento, tener este discernimiento de cómo funciona la mano de Dios. Fíjate cómo lo va a llamar aquí la Escritura. Es un conocimiento demasiado maravilloso. Dice Salmo 139:1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Cuando te acuestas, cuando te sientas, cuando te levantas, cuando subes, cuando bajas, cuando entras, cuando sales. ¿Qué dice? Dios está consciente y ahí está, observando y viendo. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. De eso estamos hablando. De eso estamos hablando. Y luego dice el 6: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es. No lo puedo comprender. Yo no puedo explicar este fenómeno espiritual de la mano de Dios sobre mi vida y alrededor de mi vida. Y espero que tú tampoco puedas. Es un conocimiento alto. No lo puedo comprender. ¿Cómo es que Dios se encarga de todo? Me provee, me abre puertas, me da proyectos, me da trabajo, me da salud, me da esposa, me da hijas, o me da esposo y me da hijos, y me bendice. Ahorita decía el hermano, me encantó lo que decía el hermano José Luis: no olvides ninguno de sus beneficios. Estamos llenos de los beneficios del Señor. ¿Sí o no es un conocimiento demasiado maravilloso? Entender cómo es que Dios nos tiene cubiertos por su mano. ¿Puedes ver la mano de Dios en tu vida, mi hermano? ¿En serio puedes verla? Vela, por Dios. Ve la mano de Dios, su protección y su cuidado y su provisión y sus promesas cumplidas en tu vida. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que corresponder a eso. ¿Sí o no? Crónicas, 1 Crónicas 29, mi último pasaje. 1 Crónicas 29:10. Este texto lo tienes que subrayar. Por favor, dice así mismo. ¿Ya llegaste? Primer libro de Crónicas 29:10. Dice: asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. ¿Quién dice aleluya? Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son del diablo, ¿no, verdad? Son del hombre, ¿no, verdad? ¿De quién son? Son del Señor. Todo es tuyo, tuyo Jehová es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano, ¿en dónde? En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Vamos a orar.
Señor, gracias por tu palabra. Gracias. Enséñanos lo que significa tu mano en nosotros, tu mano sobre nosotros, y enséñanos a pedírtela como Jabes te la pedía. Oh, si me dieras bendición y ensanchares mi territorio y tu mano estuviera sobre mí y me libraras del mal para que no me dañe. Señor, enséñanos a orar con este entendimiento, entender lo que significa tu mano sobre nosotros, alrededor de nosotros, cómo nos rodeas, cómo nos cubres, cómo nos proteges, cómo nos guardas, cómo nos sustentas. Señor, te alabamos, te exaltamos, te engrandecemos, reconocemos en ti todo, Señor. Gloria a tu nombre. Bendito seas. Gracias, Señor, por las Escrituras. Gracias por tu palabra. Es un deleite, Señor, entender y aprender y repasar estos principios. Muévenos, Señor. Queremos más. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Muy bien, mis amados, que Dios les bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Hasta entonces.